Cordial saludo. Hoy en el programa de Propiedades y Contaminación del Suelo de la Universidad UNAD, presentado por Elizabeth Telles Melo, código 9804-4815 del grupo 3580-1388 de la ciudad de Bogotá, vamos a ver el diagnóstico problema. El río Bogotá, considerado como uno de los ríos más sucios del país, donde a diario se verten miles de millones de litros de aguas negras que se producen en la capital, este problema parece no ser tan importante, pero cuando nos quedamos analizándolo detalladamente podemos observar que estas aguas contienen metales pesados, tales como cadmio, el plomo o el arsénico, en otras cosas que perjudican la superficie de la tierra y con esto los cultivos aledaños al río. La sabana de Bogotá es una de las mayores productores de hortalizas a nivel nacional y algunos de estos cultivos son regados con agua del río Bogotá. O se les aplica fertilizantes que también contienen metales pesados o no son los adecuados para tratar estos cultivos. No debemos olvidar que las hortalizas absorben rápidamente los metales pesados que contienen estas aguas a fertilizantes, llegando a ser perjudiciales para sus consumidores. Acá claramente podemos ver cómo las aguas negras son vertidas al río Bogotá y sus consecuencias. Acá podemos ver los cultivos de hortaliza en la sabana de Bogotá, en los cuales tenemos lechugas y repollo, y también podemos observar claramente cómo extraen las aguas del río Bogotá. Los fertilizantes, tenemos obviamente fertilizantes que son tóxicos y algunos que tienen metales pesados, como lo tenemos a mano derecha, como el mercurio. Formulación de hipótesis. El problema de contaminación que se genera en la sabana de Bogotá por medio de los cultivos se debería directamente del uso de fertilizantes y de aguas contaminadas que se extraen del río Bogotá. Si se están extrayendo aguas negras, se debe tener en cuenta que los metales pesados son solubles en agua y que se encuentran presentes en el río Bogotá. Además, la mayoría de metales pesados tienden a estar más disponibles a un pH del suelo ácido, excepto arsénico, cromo, y en este caso el pH es 5.5, provocando que los suelos de la sabana en su mayoría son de pH ácido, sean más propensos a la penetración de dichos materiales. Recordemos que en la sabana de Bogotá los cultivos predominantes de la zona son las plantas vasculares, hortalizas, que facilitan el transporte y la bioacumulación de estos metales pesados en sus órganos y hojas. Al ser más frecuente el uso de este tipo de aguas, aumenta la contaminación del suelo y la posibilidad que la planta absorba más cantidad de metales pesados. Aunque la estrategia que desarrolla cada planta para asimilar o rechazar estas sustancias contaminantes es diferente, entonces es necesario estudiar cada una de las plantas por separado, para así llevar a cabo un proceso de descontaminación si es posible, ya sea de las mismas o del suelo. También se debe utilizar otras formas de fertilización y riego para que las plantas vasculares no sean causal de riesgo entre la población por su alto contenido de metales pesados. Aquí podemos ver las causas del arsénico, que prácticamente puede empezar a amputar a una persona. Aquí dice que el arsénico es el elemento de la muerte y podemos ver la escala de pH que me indica cuando un suelo es ácido o alcalino. Propuesta de solución. Proceso de descontaminación. El proceso de descontaminación que se lleva a cabo por medio de microorganismos, hongos, plantas o enzimas se denomina bioremediación. El proceso de bioremediación altera los contaminantes que atacan el medio ambiente volviéndolos a su condición natural. La bioremediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo, en la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos. Un ejemplo de tratamiento más generalizado
es el de la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o exógenas introducidas y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. Vemos diferentes formas de descontaminación y una causa del petróleo, del derrame de petróleo crudo. El periodo de tratamiento. Este periodo de tratamiento depende del procedimiento que se vaya a llevar a cabo. Entre estos tenemos diversos hongos para tratar de diferentes procesos de descontaminación, como son los plaguicidas, compuestos organoclorados y compuestos organofosforados, ácidos acrílicos y colorantes, explosivos, hidrocarburos del petróleo, elementos potencialmente tóxicos y cianuro. En el proceso de tratamiento también tenemos para eliminar sustancias indeseadas del medio, estimulan el desarrollo del microorganismo del ambiente seleccionado. Los microorganismos del ambiente, microorganismos seleccionados y microorganismos genéticamente modificados en sistemas modificados. Optimización de factores que estimulan la acción microbiana, estructura del suelo, pH, aceptores de electrones, medio descontaminado y suplemento de nutrientes. Aquí podemos ver el proceso de bioremediación efectiva con hongos. Conclusiones. La textura del suelo indica la cantidad de agua y aire que retiene, la facilidad con que el agua penetra en el suelo y con la facilidad que puede trabajar. Segundo, los metales pesados que se encuentran en grandes cantidades, ya sean en el agua o en alimentos, pueden causar grandes afecciones al sistema nervioso central, cáncer o la muerte. Tercero, las plantas tienen el poder de absorber minerales y nutrientes del suelo. Es por esto que están propensas también a recibir descargas de metales pesados como el plomo, mercurio, arsénico, entre otros. La bioremediación es uno de los mejores procesos para reparar el suelo averiado por causa de las malas prácticas de cultivo y riego. La bioremediación es por medio de hongos, esporas o enzimas que consideramos inútiles en determinado momento, nos sirven para la recuperación del suelo y para que sus cultivos sean más productivos y, lo más importante, más sanos para los consumidores. Recomendaciones. Las personas que siguen utilizando las aguas negras del río Bogotá creo que deberían dejar de hacerlo, ya que, como lo hemos dicho anteriormente, estas aguas contienen metales pesados que son solubles en agua, como el arsénico. Puede causar serias consecuencias en los consumidores, en aquellas personas que tratan frecuentemente con estas aguas. Si usted es de los que utiliza fertilizantes totalmente químicos, lo invito a utilizar biofertilizantes que pueden hacer de sus cultivos unos cultivos más ricos y menos peligrosos para el consumidor. Si usted se preguntará, ¿pero qué tipo de biofertilizantes puedo utilizar? Usted puede utilizar el lixiviado, que se genera a partir de la materia orgánica en descomposición. Este está catalogado como uno de los mejores biofertilizantes a nivel mundial. Gracias.